Ahora, te quería preguntar también por otro tema que se ha estado hablando y estaban titulares en las últimas semanas y son justamente las primarias en Alabama. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, desde la semana pasada el presidente de manera tácita ha apoyado al candidato republicano para las elecciones del Senado de este estado de Alabama, que se llama Roy Moore. Durante el fin de semana, el presidente se refirió a esas elecciones a través de su cuenta de Twitter, diciendo algo como, podemos quizás ver en la gráfica, dice, lo último que necesitamos en Alabama y básicamente dice, lo último que necesitamos en Alabama y en el Senado de los Estados Unidos es un títere como Schumer y Pelosi, que es un débil en el delito, débil en la frontera, malo para nuestros militares y nuestros veteranos, malo para nuestra segunda enmienda y quiere aumentar los impuestos al cielo. Jones sería un desastre. Cuando entonces el presidente habla sobre Jones, es el candidato demócrata y recordemos que el candidato republicano fue acusado por 4 mujeres de agresión sexual y otras 4 dicen que Moore buscó una relación sentimental con ellas cuando eran menores de edad y él era mayor de edad. Ya entonces esperaremos a ver qué sucede el 12 de diciembre cuando serían las elecciones en este estado. María Alejandra. Así es, porque mientras tanto Moore dice que no se retira de la contienda. Amanecemos este lunes con 2 directores encargados de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor en Washington, una oficina que se creó bajo el gobierno de Obama luego de la crisis económica que se presentó en el país con las entidades financieras. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Isabel Morales nos explica desde Washington. Muy buenos días, Isabel. Un gusto saludarte y feliz lunes. Hola, sí, muy buenos días y feliz lunes, María Alejandra. Así es. Voy a tratar de explicarles un poquito de qué se trata. Todo ocurrió cuando el exdirector de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor renunció. Él se llama Richard Cordray, pero antes de irse nombró una directora encargada. Pero resulta ser que el presidente también nombró a su propio director y es el encargado actualmente del presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Ante esto, la persona que había antes, que se llama Leandra Inglis, que es la persona pues elegida por el anterior director, esta demandó al presidente de Estados Unidos asegurando que la Agencia de Protección Financiera del Consumidor es independiente y que hay un conflicto de interés que una persona que trabaja para la Casa Blanca trabaje para esta agencia independiente. Por su parte, entonces, Mulvaney, quien ha dicho que quiere terminar con la agencia, eso fue lo que ha dicho y eso fue lo que dijo sobre la agencia. Podemos ver en el gráfico, dice, yo creo que los americanos se merecen una oficina de protección financiera del consumidor que busca protegerlos mientras asegura el mercado libre y equitativo por todos los consumidores. Los servicios financieros son el motor del capitalismo, de la democracia americana y necesitamos que funcione. Y pues por su parte, demócratas como la senadora Elizabeth Warren ha dicho que la agencia es esencial para la protección y consumidor de los grandes negocios, proteger a los consumidores de los grandes negocios y que es muy importante mantenerla. Pues vamos a ver qué pasa entonces en el día de hoy si seguimos con 2 directores. María Alejandra. Vamos a ver qué pasa, pero realmente confuso para muchos, sobre todo para el consumidor. Nuevo escándalo de acoso sexual en el Capitolio. El demócrata John Conyers, uno de los congresistas más influyentes de Estados Unidos y que lleva más tiempo en la Cámara de Representantes, anunció que dejará a la comisión judicial de la que hace parte mientras enfrenta una investigación por las acusaciones de pedir favores sexuales a varias mujeres que trabajan para él. En Washington, Diana Castañeda tiene información. Diana. Buenas tardes. El legislador Conyers ha dicho que deja al comité judicial, pero no su silla, al interior del Congreso hasta que no se den los resultados de la investigación de esta oficina de quejas y del comité de ética que ahora investigará estas acusaciones en su contra. Y es que en el año 2015, Conyers, según un portal ultraconservador de noticias, pagó más de $27,000 a una mujer que aseguraba había sido acosada sexualmente por el legislador.
Hay más de 5 mujeres que aseguran exactamente lo mismo y que además el congresista obligaba a otras de sus empleadas a trasladar y transportar mujeres que sostenían relaciones extramatrimoniales con el legislador. La líder en la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, ha dicho que esta investigación tiene que seguir adelante. Al nombre de Conyers se le suma también el de Al Franken, otro legislador demócrata que enfrenta acusaciones similares. Quiero decir unas cuantas palabras antes de volver a trabajar. Yo sé que he decepcionado a mucha gente, la gente de Minnesota, a mis colegas, a mi equipo, a mis partidarios y a todos los que han contado conmigo para ser un representante de las mujeres. A todos ustedes solamente, de nuevo quiero decir que lo siento mucho. Sé que no hay palabras mágicas que pueda decir para recuperar su confianza y sé que eso va a tomar tiempo. Estamos fortalecidos por el debido proceso, simplemente porque alguien se ha acusado de, y fue una acusación, 2 acusaciones, creo que tiene que haber. John Conyers es un ícono en nuestro país y ha hecho un buen trabajo para proteger a las mujeres sobre de la violencia, y ahora el ala derechista me está acusando de alabarlo por el trabajo que hizo, pero sí hizo un buen trabajo. El hecho es que mientras John revisa su caso, que él conoce y yo no, yo creo que él hará, discúlpame, ¿puedo terminar mi oración? Yo creo que él hará lo correcto. Pero el tema del acoso sexual no solo salpica al Partido Demócrata, también al Partido Republicano, esta vez por el aspirante al puesto del Senado por Alabama, Moore, quien es acusado de haber abusado de varios menores de edad. Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió respaldarlo en su candidatura, asegurando que no podía llegar un liberal a ocupar esa silla en el Congreso. Ahora el presidente, la Casa Blanca, ha dicho que no respaldará más esta candidatura debido a la polémica que han generado estas acusaciones. La gravedad de Roy Moore es que él acosó sexualmente a niñas de 14 años y tenía la fama de acosar a 14, 16 años, 18 años. Él tiene una fama de estar cerca de menores de edad, lo cual lo hace mucho más grave. En el lado de los legisladores de Conyers y de Al Franken, que se está abriendo esta investigación del Comité de Ética y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres sostienen que al interior del Congreso hay leyes que no permiten a las víctimas poder denunciar o recibir justicia. En 1995 se establecieron nuevas medidas para que este tipo de acusaciones sean confidenciales, y también muchos arreglos monetarios que no han llegado a los estrados judiciales se mantienen confidenciales. Es la información que por el momento se registra desde Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Diana Castañeda por la información. Un tema que ha cobrado relevancia en el transcurso de las últimas semanas. Ya vamos, creo yo, que para un par de meses. Saludamos a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, que nos acompaña esta tarde. Jairo, bienvenido. Y Dania, buenas tardes. Parece que de repente se hubiese descubierto el acoso sexual. El acoso sexual que mucha gente sabe que existe desde hace un tiempo. No solamente en el ámbito de Hollywood, sino también el de los políticos. Y uno se pregunta, ¿a dónde va a detenerse esto? Y Dania, 2 temas que son importantes. Primero, el acoso sexual existía. Es más, en ciertos sectores como la industria del entretenimiento en Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, en el tema relacionado con el Congreso, los medios de comunicación, hasta líderes muy importantes han resultado involucrados en ese tema. Más que descubrimiento, creo que es la apertura de una caja de Pandora, donde estaban todos los males, pero uno de los males más sentidos que nadie se atrevía a sacar a flote giraba en torno de los temas del acoso sexual. ¿Hasta dónde va a llegar? Y Daniel, yo creo que hasta ahora estamos viendo las primeras líneas de trabajo. Algo que comenzó con Donald Trump, realmente, esa serie de acusaciones en su contra por
sus expresiones, por las formas en que trataba a las mujeres, por el papel que jugaban las mujeres desde el punto de vista de la aproximación que este gran hombre de negocios, luego candidato y hoy día inquilino en la Casa Blanca, terminó por perjudicar a ciertos sectores en el buen sentido de la palabra. No afectó su candidatura, empoderó a mujeres y muchas de ellas no están dispuestas a callar durante más tiempo este tipo de situaciones críticas. Ahora, esto es como una bola de nieve, es decir, se atrevió la primera y de allí en adelante hubo una segunda, una tercera, una cuarta y así sucesivamente, es decir, es como un empoderamiento social, alguien venció el temor y detrás parece que viene una luz. Así es, Idania. Algunos analistas en Estados Unidos hablan del efecto Bill Cosby. Hay que tener en cuenta que este reconocido comediante norteamericano, afrodescendiente, que ocupó quizás en la década de los 70 y los 80 una de las líneas más privilegiadas, no solamente por la credibilidad y reputación que sus intervenciones generaban, sus programas y su actividad, sin lugar a dudas, filantrópica a favor de diferentes personas que ocupaban lugares de riesgo en la sociedad, terminó generando esta situación. Habló una mujer y sucesivamente empezaron a hablar muchas otras, pero el efecto en términos globales no fue contundente, pero sí demostró esa serie o ese comportamiento viral. Una mujer se enteró, se empoderó, sintió ganas y fortaleza de hacerlo y empezó a contar. El tema es que no tuvo el impacto ni la trascendencia nacional. En el caso de Donald Trump es diferente. Vinieron las críticas muy fuertes y se dio ese efecto Bill Cosby, una mujer tras otra contando, pero solamente por la figura presidencial se destapó por completo algo que era un secreto a voces. Claro, pero digamos que el presidente Trump supo sortear lo que ocurrió antes de ser elegido como presidente de los Estados Unidos. El Hoy, tiempo no alcanzaba tampoco. Como bien dices, es el inquilino de la Casa Blanca en los Estados Unidos, apoya al congresista Roy Moore, lo mencionaba Diana Castañeda, relacionado además con acoso sexual a menores de edad. La pregunta es, ¿terminará esto afectando de alguna manera al presidente Trump? Porque, ojo, vimos igual el caso de Clinton y Mónica Lewinsky. Al final, Hillary le perdonó y la historia siguió. Sin lugar a dudas, pero creo que hay unas variables que hay que tener en cuenta. El tema, por ejemplo, del presidente Clinton giró en torno de la parte final de su administración. Hay que tener en cuenta que el escándalo con la becaria Lewinsky, si bien generó un proceso de investigación y la designación de un fiscal ad hoc que se encargó no solamente de escudriñar las partes más difíciles de lo que pudo ser este escándalo, sino de arrojar unos resultados importantes, quizás que quedara menos de un año de su mandato le permitió a él sortear con cierto grado de facilidad algunos inconvenientes. Resultó sancionado. Hay que tener en cuenta que hubo un proceso de negociación. Sin duda el respaldo que le dio su esposa Hillary Clinton, candidata posteriormente a la presidencia de la República en Estados Unidos, fue determinante y muy seguramente pueden ocurrir escenas similares en el caso de Donald Trump, pero este caballero lleva muy poco tiempo en el poder. Día a día el cerco que él empieza a padecer no solamente está relacionado con este tema, sino con el apoyo que él le entrega a otros legisladores, pero que son temas que van a terminar perjudicando en términos generales su administración. Y si a eso le sumamos la pelea que tiene con los medios de comunicación, que no va a ganar, quizás por ahora tiene un saldo a su favor, yo creo que el tema sí lo va a perjudicar y va a terminar con una investigación especial. La pregunta, por otra parte, es, ¿este tipo de denuncias frena de alguna manera el acoso sexual en los ámbitos de poder? Entiéndase igual la política en los Estados Unidos que Hollywood. Es decir, el atreverse de tantas mujeres a hablar, ¿puede poner un freno a este acoso? Es la cuota inicial. Si no hay una intervención judicial contundente, si no hay procesos que permitan establecer, no digamos con precisión de detalles, pero sí de una forma en donde se rompa la presunción de inocencia en contra de estas personas y lleguemos a sentencias, no va a ser efectivo. Esta parte es decisiva, no solamente por la figura de la mujer que sufrió en carne propia una situación crítica que afecta no solamente su esencia como mujer, como ser humano, sino también su trayectoria profesional, pero esta cuota inicial demanda la intervención de
un lado el aparato de justicia con sanciones, pero falta un tercer elemento que es vital y es la sanción social. Si en Estados Unidos no hay sanción social, en el sentido de entender que muchas de estas personas pueden burlar la justicia, digamos, con acuerdos privados, a lo Bill Cosby o como miramos en la nota de Diana Castañeda, como otros congresistas que terminan firmando acuerdos confidenciales para evitar la persecución penal. Si la sociedad no tiene un rechazo mucho más fuerte, se puede perder esta importante iniciativa que busca resarcir el daño que han padecido históricamente muchas mujeres en procura de garantizar un puesto en su vida profesional o en su vida académica. No sabemos qué va a pasar en el ámbito político, en el ámbito de Hollywood la sanción social existe, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, que una serie tan exitosa como House of Cards ya se ha anunciado que hay una última temporada y que el protagonista acusado de acoso sexual precisamente va a ser sacado de la trama, esto, digamos, es una sanción social importante. Importantísima. Veamos qué pasa en la política. Jairo, como siempre, gracias por acompañarnos. A ti.